Estamos con un problemita técnico en sí. Mirá, la vemos ya, Flor, les vamos a ¿lista? contar. Vamos a Tafí Viejo. Sí. Vamos a Tafí Viejo porque en Tafí Viejo hay un proyecto para convertir los talleres ferroviarios en patrimonio histórico, ¿no? Exactamente. Tafí Viejo tiene una identidad muy marcada con dos elementos fundamentalmente. Con la producción de limones, claro, y con la historia ferroviaria, porque los talleres de Tafí Viejo, que eran talleres donde se arreglaban ferrocarriles, claro, cuando funcionaban. En la época de oro del ferrocarril. Claro, exactamente. Era uno de los talleres más importantes que había en Argentina. Estaban en el corazón de Tafí Viejo y Tafí Viejo creció alrededor de eso. Hay muchas familias que llevan su ADN o en su genética ferroviaria, su historia, su tradición. Unas familias que también han sufrido los vaivenes de la historia y de las distintas gestiones de gobierno, muchas promesas, reactivaciones que no fueron como se esperaban. Así que la verdad que están marcados a fuego por el... Exactamente. Y esos talleres que están cerrados hace mucho tiempo, funcionan en algunos sectores, hay oficinas públicas también en otros, qué sé yo, están en el medio de la ciudad, representan un patrimonio muy importante y existe un proyecto puntual impulsado por la Intendencia de convertirlos en que sean declarados patrimonio histórico. Y que nos va a dar más información sobre esto es, como decíamos recién, nuestra compañera Florencia Bringas, que está volviendo de vacaciones. Flor, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Gaby, José. Hola Flor, bienvenida. Bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Qué debut acá delante de las cámaras. Así es, exactamente. Flor es nuestra productora. Todo el año trabaja detrás de cámaras, tiene sus columnas, pero es el motor que está haciendo que toda la parte informativa de esto se mueva. Pero hoy vuelve directamente frente a las cámaras, radiante, con esa camisa roja. Hermosa, como siempre, y con toda la información. Contanos con quién estás, Flor, que estamos aquí expectantes. Bueno, primero... Bueno, ya saben que estoy en Tafí Viejo y estamos en la casa de un ingeniero que vivió parte de esta historia de la que ustedes contaban. Es el ingeniero Enrique Julio Ortega. También publicó un libro sobre los talleres de Tafí Viejo y su entorno, una mirada diferente. Y estamos, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos en su casa, Enrique. Bueno, él nos va a contar parte de su historia, cómo se vincula usted a los talleres de Tafí Viejo. Bueno, buenos días. Le agradezco infinitamente a la Gaceta y lo felicito por este programa. Y a la señorita que me está entrevistando hoy en día, yo prácticamente no soy hijo de ferroviario ni nacido en Tafí Viejo. Bien. Yo vine a Tafí Viejo cuando estaba cursando en la ciudad de Tucumán, en el colegio San Francisco, estaba cursando en secundario. Y cuando nos trasladamos a Tafí Viejo en el año 1956, a mí se me ocurrió inscribirme en la Escuela Técnica de Tafí Viejo, que es la que contribuye con la parte operaria de los talleres a través de esa escuela y de las prácticas en los talleres. Entonces, yo a los 15, 16 años ya me incorporo a estos talleres. ¿Y qué hacía en ese momento? ¿Cuál fue su primer trabajo en los talleres? Bueno, mi primer trabajo, de entrada, había un director de aprendices, porque éramos aprendices, que nos ubicaba en distintas secciones porque nos enseñaba muchos oficios. Entonces yo fui en primer lugar a la parte de soldadura, después a la parte de calderas y al final quedé en la parte de carpintería. Yo trabajaba en la carpintería de bancos, no arriba de los coches, armando los coches, sino construyendo elementos que iban con destino al armado de los coches pasajeros. Y al terminar la escuela técnica, que eran 6 años de estudio, bueno, yo ya paso a ser ayudante técnico porque decían que era buen alumno yo y que
conocía y sabía muchas cosas, porque hay que diferenciar entre conocedor y sabedor. Claro. Son dos cosas distintas. Bueno, me atribuían a mí, entonces la jefatura me asignó la ayudantía de la jefatura del taller de coches y vagones, luego la ayudante también técnico del jefe del taller de locomotoras, Sí. hasta que fui a terminar mi misión, digamos, en los talleres, en la oficina de planificación, donde a mí me gustaba bastante el ambiente, el jefe que tenía. Era una familia que estábamos enamorados de nuestro trabajo, que era la planificación de la reparación de locomotoras. Ajá. Y estando ahí, yo ya me recibí de ingeniero mecánico acá en la Tecnológica. Sí. Entonces, para cubrir el cupo de personal de dirección a donde se desempeñaban los ingenieros, fui trasladado acá de los talleres en el año 1970 a la zona mecánica de Tucumán, o sea, Tracción Tucumán, que se le llama, Sí. que funcionaba unos talleres en la estación Central Córdoba, Sí. y otra en la estación San Cristóbal del Bajo, donde había talleres, y yo me hice cargo de un taller de reparación de material rodante. Bien. ¿Y cómo estaban diseñados los talleres en Tafí Viejo? ¿Cómo se tomaba el personal también? Bueno, los talleres, yo tengo una cierta lástima por el futuro de los talleres que se encargaron de darle, porque estos talleres le costaron mucho al país. ¿Por qué se instalaron en Tafí Viejo? Ya Sí. le respondo. Primero le digo porque me dio una especie de lástima, porque se invirtió mucho dinero. En aquella época eran 7 millones de pesos de la época, Sí. que era bastante dinero, en la construcción de los talleres, en construir una estructura, pero a prueba de cualquier sismo. Si uno conoce lo que es la estructura de Tafí Viejo, ya sea la parte que tiene paredes de prácticamente 80 centímetros de espesor, y con las ventilaciones, con las aberturas que tiene, con los pisos como las calles, De adoquines. de adoquines del Apacho, Sí. todo completo. Y la parte totalmente metálica, donde tiene incluso unos vidrios en la parte superior, es una estructura como diente de sierra para evitar el consumo, el exceso consumo de luz, para aprovechar la luz del Sí. día, y donde se instalaron también puentes grúas, pero tremendos puentes grúas que levantaban una locomotora y la llevaban como una pajarera de un lado a otro. Claro. Entonces, toda esa estructura que aún se mantiene en gran parte, porque en estos años ya se demolió algunos, sobre todo algunos sanitarios Sí. y vestuarios que eran importantes, y se encuentran sin ningún mantenimiento, salvo un pequeño sector donde se están haciendo algunas reparaciones de vagones, que hace poco entraron las 2 primeras mujeres Ajá. a los talleres. 2 chicas que son torneras mecánicas. Y eso es una satisfacción al ver que
no solo el trabajo manual mecánico son capaces los hombres, sino que se está insertando a ese tipo de sociedad, a ese tipo de oficio, al cupo femenino también. Bien. Entonces, se hicieron esos talleres que fue inaugurado en 1810 como una de las grandes obras del centenario de la Revolución de Mayo y se cerró en 1980. Apenas funcionó 70 años. No llegaron a trabajar ahí 3 generaciones. Entonces, tremendo gasto, tremenda estructura y la organización que tenía para que, no sé, nadie habló jamás con precisión de los responsables de esa irresponsabilidad que tuvieron al cerrar estos talleres. ¿Y fue de una forma gradual el cierre? ¿Cómo se lo tomaron los empleados? Vea, yo estaba en Tafí Viejo en 1960 y ya se empezó a notar la carencia de insumos. Ya no era lo mismo que antes. O sea que había que desmantelar algún vehículo para armar otro, así de a poco, y cada vez las cosas se iban poniendo más difíciles para cumplir el cupo que tenía asignado por la empresa Ferrocarriles. Aquí los talleres, que eran de 25 locomotoras, 200 vagones, 35 coches de pasajeros reparados a nuevo, le costaban muchísimo al personal y los jefes también se sentían muy preocupados por el tema. Entonces fue un cierre gradual, que quizá el personal obrero y administrativo no lo advirtió como que esto apuntaba a un cierre definitivo. Y se dio en el gobierno militar de 1980. En ese entonces, en un principio, me hablaba de su inserción en los talleres. ¿Cómo se tomaba el personal en ese momento? Bueno, ¿era de Tafí Viejo? ¿Tenían algún tipo de particularidad? ¿Pedían requisitos específicos? Vea, sobre ese tema podríamos extendernos un poquito, porque una vez este gran hombre tucumano que fue Juan Bautista Alberdi mencionó una frase propiamente suya cuando la estabilidad nacional no estaba todavía bien constituida. Estoy hablando del siglo XIX. Entonces, él recomendaba a los gobiernos que asumían en el país a que, dictando leyes en el Congreso de la Nación, el país, la República Argentina, no se unificaría. Que la única forma de unificar el territorio nacional era a través de la instalación de los ferrocarriles. Y encomendaba a Alberdi que se empeñe el país, se endeude hasta lo máximo para contratar empresas extranjeras que eran las que se dedicaban al tendido de rieles, y que después las propias rentas que recuperarían con el ferrocarril equilibrarían la balanza económica del país. Eso dijo por un lado Alberdi. Y por otro lado también menciona un término que es tan común cuando dijo que gobernar es poblar. O sea que en base a las palabras de Alberdi es que se
donde se promueve la inmigración de europeos, que Europa estaba prácticamente muy pobre por los problemas internos. Entonces se abraba el puerto de Buenos Aires, lo mismo pasó en el Brasil, Sí. de gente que venía a buscar a América un lugar donde se sienta él y la familia feliz, a buscar esa paz que tanto quería. Y esos extranjeros, esos europeos, tenían ya mucha experiencia en ferrocarriles, como en el labrado de los campos, Sí. porque ellos nos enseñaron a los argentinos al trabajo, a los oficios industriales, y que tenían muy buena preparación, incluso en los sembrados de los campos. No neguemos que el campo también fueron creciendo a través de esa gente europea. Entonces, los que allá tuvieron oficios ferroviarios, Sí. encontraron justo a medida la construcción de los talleres a principios del siglo XX. Entonces vinieron hasta Tafí Viejo a incorporarse a esos talleres, y prácticamente de acuerdo a sus declaraciones de que se habían desempeñado en todos los oficios. Sí. O sea, no solamente reparar locomotoras y vagones, sino que torneros, fundidores, Carpinteros. herreros, chapistas, todo eso, carpinteros, fueron absorbidos por los talleres de Tafí Viejo en su primera etapa de producción. Bien, Enrique, ahora lo voy a cortar un segundito, ya vamos a volver. Sí. Estamos, José y Gaby, vamos a seguir hablando con Enrique Julio Ortega. Él trabajó en los talleres de Tafí Viejo, tiene una larga historia por contar, también lo publicó en un libro. Y vamos a volver desde su casa acá en Tafí Viejo para seguir contando la historia de los talleres. Perdón que lo interrumpa, Enrique. Y ahora volvemos con ustedes, pero ya en un ratito nos vemos acá de nuevo en Tafí Dale, Viejo. Flor, perfecto.